El hogar es el lugar donde encontramos un refugio de paz y aceptación. Aunque no compartamos opiniones, nos reunimos ahí pues hay amor. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Compartimos sonrisas y alegría. Nuestros sueños se vuelven realidad. Las palabras de aprecio nunca faltan si Jesús es el centro del hogar. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Tu iglesia, Señor, es la familia que nos une, alienta y da valor, de distintas naciones y colores, pero todos con una misma fe. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Bienvenidos sean, queridos hermanos. Estamos agradecidos al Señor por un día más que nos permite venir al ministerio y agradecimiento porque en este día se está llevando el culto familiar. Quiero dar la bienvenida a todas las redes sociales que por medio, hermano, de este canal se está llevando el hogar, la familia. Y doy la bienvenida al canal 63.5 del Evangelio Eterno y al canal 20.5 del Evangelio Eterno. Bendiciones, queridos hermanos. Estamos llevando la familia, institución sagrada del Señor. Y te doy la bienvenida a ti que por primera vez sintonizas este canal. Todos los jueves, querido hermano, de las 5 a las 6 se lleva el culto familiar. Hay agradecimiento a Dios y a todos los ministerios de oración, a todos aquellos hermanos que a través de la oración se está llevando, hermano, el altar de adoración al Señor. Bienvenidos sean. Sergio Huerta, Yolanda Huerta, como matrimonio venimos agradecidos al Señor porque en este día el Señor va a ministrarnos acerca de la confianza en las tribulaciones. Hermano, Dios promete estar con nosotros en cada situación difícil. Por eso este día, hermano, lleva lápiz y papel, porque Dios va a hablar y a consolar. En cada tribulación el Señor está ahí, no está solo. De eso, hermano, se va a llevar en el hogar y queremos dar la bienvenida a los matrimonios, a la familia y a todos aquellos que en este día, hermanos, se unen ahí desde tu hogar con los que estás habitando, ya sea con la familia, con los sobrinos, los tíos, los abuelos. Hermano, siempre estemos invitando al Señor que edifique esas familias. Hermanos, bienvenidos seas. Amén. Estamos llevando la confianza en las tribulaciones. Amén. Como siempre, hermanos, es un gozo estar delante de la presencia de nuestro Dios y después de cada uno de ustedes. Agradecidos con el Señor porque nos da la oportunidad
que a través de los medios de comunicación nos dé la oportunidad de venir y de ser ministrados por lo que la Santa Palabra de Dios nos dice. Recordemos, hermanos, que nosotros cuando nos comunicamos con nuestro Dios, lo hacemos orando, clamando, suplicando, rogando, pidiendo que su santo oído se incline a escuchar nuestra voz por algún tipo de necesidad que tengamos. Y el Señor, ¿cómo nos responde? El Señor nos responde a través de su santa palabra. Es por eso, hermanos, que nosotros nos fundamentamos en la Escritura, en lo que está escrito, en lo que el Señor ha dicho a través de su santo registro. Y es por eso que nosotros escudriñamos la Escritura, y es una invitación para que usted tome su Biblia, hermanos, y los versículos que estén mencionando, compruébelos usted, que es un escrito está. Es por eso, hermanos, que estamos gozosos, porque en esta hora, en este tiempo del culto familiar, el Señor nos permite venir y de abrir su santo registro para escuchar su santa voz. Pero antes de abrir su santa palabra, hermanos, como siempre, nos vamos a encomendar a la presencia de Dios, pidiendo que su Santo Espíritu nos acompañe, para que Él sea quien nos hable, quien nos instruya, quien nos redarguya, quien nos amoneste. ¿Para qué? Para hacernos mejores hijos de Dios y para ser testimonio vivo entre los que nos rodean. Vamos a doblar nuestras rodillas físicas, siguiendo el ejemplo de nuestro amado Señor Jesucristo, que cuando buscaba la presencia del Padre, Él se retiraba en un lugar secreto y en ese lugar Él clamaba a Dios y intercedía a favor de su necesidad y a favor de su pueblo. Y es por eso, hermanos, que Él doblaba su rodilla en señal de reverencia, en señal de humildad. Nosotros, siguiendo ese ejemplo, vamos a doblar nuestras rodillas físicas. Le invitamos a que si en su corazón está el acompañarnos puesto de rodillas, hágalo, porque está usted obedeciendo lo que la palabra de Dios dice. Pero si por alguna circunstancia, alguna enfermedad, o está en un lugar no apropiado y no puede doblar sus rodillas físicas, doble sus rodillas espirituales y acompáñenos en esta oración. Vamos a orar, hermanos. Amoroso Padre que estás en las alturas de los cielos, una vez más en este día, Señor, venimos y nos presentamos ante tu trono de la gracia, dándote, Señor, las gracias porque tú nos prestas el don de la vida, Señor. Y es por eso, Señor, que venimos delante de ti. Venimos, Señor, confesando nuestras faltas, las reconocemos, nos arrepentimos de ellas y las confesamos, pidiéndote que tengas a bien ya no traer a memoria, Señor, lo que te ha ofendido. Te hemos ofendido, Señor, con el pensamiento, con la palabra, con la obra y con la misión. Y es por eso, Señor, que clamamos de tu infinita misericordia, para que escuches nuestra voz, Señor, y veas nuestro corazón, para que tú limpies, Señor, toda impureza, todo pensamiento que estorba, Señor, en nuestra relación contigo. Danos esa paz que solamente tú puedes dar, Señor, y muéstranos el camino en santidad que debemos de buscar, Señor, siguiendo las huellas y las pisadas de Cristo. En esta hora, Señor, intercedemos los unos por los otros, porque así tu palabra lo demanda, pidiéndote que tengas a bien, Señor, escuchar toda oración, todo ruego, toda súplica, que todo hermano, que todo amigo en la fe, Señor, que en esta hora tenga una necesidad, Señor, tú la escuches, Señor, y conforme a la medida de su fe, pero sobre todo conforme a tu divina voluntad, tú le traigas una contestación en tu tiempo y en tu hora. Pedimos la presencia de tu Santo Espíritu en este tiempo del culto familiar, pidiéndote, Señor, que tu Santo Espíritu nos instruya, nos enseñe, nos redarguya, Señor, y nos muestre tu voluntad a través de lo que tú dejaste registrado. Desde ahora, Señor, te damos las gracias, porque confesamos y declaramos, Señor, que tú estás con nosotros, Señor. Todo esto te lo pedimos, Señor, humildemente, en el precioso nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús, para quien sea todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Agradecimiento, querido hermano, por sus misericordias del Señor. Este día, hermanos, estamos agradecidos a Dios por su bendición como matrimonio, hermanos. Necesitamos cada día tener nuestra confianza y nuestra seguridad en Él. Quisiéramos poner la base, hermano, del ministerio de oración, que es la palabra de Dios.
Que el Señor, hermano, dirija, que el Señor hable a tu hogar y que esa palabra, hermano, que se va a dirigir a tu matrimonio, a tus hijos, a tu esposo, hermano, sea para que cada día nuestra sensibilidad obedezca y seamos fieles en obediencia a Dios. Tenemos la palabra de Dios que dice el Salmo 46:1. Dice la palabra de Dios, hermano, y esto es para todos aquellos que en este momento, hermano, se pasan situaciones difíciles. Dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Hermano, promesas que el Señor dejó para sus hijos, para que en esos momentos en los cuales estamos necesitando la mano de Dios, esta promesa abrázala, hermano, porque para el Señor son un sí y un amén. Ahí, hermano, se lleva la confirmación de que esa palabra va a caer en tierra fértil y vamos a ser sensibles a la voz de Dios. Las tribulaciones son necesarias para que en ellas Dios vaya forjando y vaya moldeando nuestro carácter y nuestra imagen a su semejanza. Es importante, hermanos, y es necesario las tribulaciones, pero en cada tribulación Dios es nuestro amparo, Dios es nuestra fortaleza para que cada día estemos creciendo a la medida del varón perfecto. Para eso, hermanos, es necesario muchas veces que seamos moldeados por la mano de Dios. De eso vamos a hablar en este día. Qué bendición que podamos tomar esta promesa que es nuestro amparo y nuestro pronto auxilio. Qué bendición que el Señor nos auxiliará en momentos difíciles. Así es. Con esas promesas, hermanos, nuestro corazón se llena de gozo, de paz y de esperanza, porque sabemos que lo que está registrado se va a cumplir. ¿Por qué? Porque la voz del Señor fue quien lo dejó por escrito. Y son promesas que nosotros debemos de vivir, debemos de creerlas y debemos de testificar de ellas. El más profundo anhelo del ser humano es ser feliz. Sin embargo, hermanos, vivimos una triste realidad. La realidad de la aflicción, la realidad del dolor, la realidad de la tribulación, la realidad de las pruebas, en fin, muchas circunstancias que en la vida del cristiano es necesario que pasemos. Y es por eso que vamos a escudriñar su santa palabra, para ver qué es lo que el Señor nos muestra a través de todas estas situaciones. La misma palabra de Dios nos enseña, hermanos, que todo lo que originan este tipo de situaciones en nuestra vida es el pecado. El pecado que nos rodea, pero también el pecado que muchas veces mora en nosotros. Porque hay una inestabilidad, porque no hay un compromiso genuino del que se dice ser cristiano. Y es por eso que debemos de recurrir a la Biblia, porque Dios nos habla para ir reformando ese carácter, para ir transformando ese hombre viejo en un hombre nuevo. Pero hablando del pecado, hermanos, nosotros tenemos que saber qué es lo que origina el pecado. Aquí en el libro de Isaías, en el capítulo 59, el versículo 2 y 3, la Escritura nos lo dice. Isaías 59, 2 y 3, la palabra de Dios dice, sino que vuestras iniquidades os han separado de vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír, porque vuestras manos están contaminadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad. Vuestros labios pronuncian mentira, habla maldad vuestra lengua. Esta condición, hermanos, en la que muchas veces nosotros caemos porque tenemos una frialdad espiritual o porque no hemos comprendido realmente lo que el Evangelio representa. Aquí en símbolos la palabra de Dios nos dice que nuestras iniquidades han hecho división entre nosotros y Dios. O sea, Dios no se separa ni se va a separar nunca de nosotros, porque Él vino a buscar al que estaba perdido y lo vino a restaurar, lo vino a salvar. Esa es la promesa de nuestro Dios. Sin en cambio nuestra conducta, hermanos, es la que nos separa de Dios. ¿Por qué? Porque en nosotros aún mora el pecado. Por eso la Escritura dice, vuestras manos están contaminadas de sangre. O sea, no se está refiriendo a la sangre natural, sino que se está refiriendo a lo que significa. Cuando nosotros lastimamos, ofendemos a alguien, lo lastimamos y causamos dolor. Dice, vuestros dedos están llenos de iniquidad.
de pecados, de maldad, de soberbia, de muchas cosas. Nuestros labios, hermanos, pronuncian mentira y nuestra lengua habla maldad. Esa es la condición del hombre, es la condición del hombre natural, pero desafortunadamente, aún en aquellos que se dicen ser convertidos, seguidores de Cristo, aún moran este tipo de situaciones. Pero a pesar de nuestras faltas, nuestro Señor, hermanos, es paciente y es bueno con nosotros. Y Él espera a que nos acerquemos a Él y que busquemos la ayuda que solamente nos puede dar para vencer este tipo de situaciones. Aquí mismo en Isaías, en el capítulo 43 y el versículo 18, nos da una promesa. La Escritura dice, no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. Esta es la oración, hermano, que nosotros debemos de poner en el altar todos los días para buscar del perdón divino de Dios. Por eso le decimos al Señor, por favor, no te acuerdes, ni traigas a memoria las cosas pasadas, mi vida pasada. Debemos de aprender e irnos renovando y buscando la santificación día a día. Y ese pecado, hermanos, que mora en nosotros, lo tenemos que ir venciendo con el poder del Espíritu, pero nosotros tenemos también que hacer nuestra parte. Y nuestra parte es doblar nuestras rodillas y clamar a nuestro Dios. Amén. Por eso este día, querido hermano, el hogar es lo que Dios bendice, la familia. Dios es un Dios de unidad, de amor en familia, hermano. Y desea, hermano, que este día tenga la decisión y hagas la decisión, hermano. Toma esa decisión de abrir tu hogar para el culto familiar. Estoy hablando, hermano, de la familia, del matrimonio, de los hijos. El Señor anhela, hermano, el plan de Dios es venir a buscar, venir a rescatar, venir a unirse a la familia para dirigir la casa, para gobernar, para que esa tribulación en la que estamos pasando, esa tristeza en la que muchas veces se vive en el hogar, el Señor sea el que consuele, el Señor sea el que te dé gracia y que pidamos, como lo leímos en Isaías, no traigas a memoria las cosas antiguas, todo lo que hice antes de conocerte, Señor, perdóname. Por eso le pedimos en oración al Señor, Señor, no te acuerdes de mi pecado, échalo atrás de tu espalda y no lo traigas. Ese es el perdón que da Cristo y ese es el perdón que desea el Señor para el matrimonio, para la familia, cuando están afectados por divorcio, cuando están afectados por separación, cuando están separados por golpes, por peleas, por riñas, por tanto que pone el enemigo. Hermano, pidamos que la gracia de Dios sea para unir tu familia, para bendecir el hogar, para bendecir tus hijos. ¿Cuántos anhelamos un hogar establecido en la paz y en el orden de Dios? Ver a nuestros hijos ser felices, completos, llenos de bendición. Todos lo deseamos, hermano. Y nuestra casa, nuestra familia, ¿cómo lo vamos a hacer? Invita al Señor que en ese altar de adoración, en ese culto familiar, se esté derramando la gracia de Dios a través, hermano, de la oración, de la meditación, de buscar la palabra de Dios para que el Señor dirija esa casa. Es el culto familiar en lo cual estamos pidiendo a Dios que esas oraciones sean elevadas a Dios en matrimonio y en familia. Así es. Entonces, cuando hay un arrepentimiento genuino y cuando hay una confesión de pecados, Dios las acepta cuando son genuinos. Y nos da también la promesa. Aquí mismo en el libro de Isaías, en el capítulo 43 y el versículo 25 y 26, el Señor nos da una de las promesas acerca para renovar nuestra vida espiritual. La Escritura dice, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Amén. El versículo 26, hazme recordar, entremos en juicio. Juntamente, habla tú para justificarte. O sea, la palabra de Dios, hermano, nos muestra claramente que nuestro Señor perdona toda falta que nosotros confesemos
con sinceridad, porque Él nos da un poder transformador que borra el pecado. Y al pecador, hermanos, lo hace santo. Ese es el camino de la santificación. El tomar el camino de la santificación es buscar la santidad de Dios. Y cuando nosotros estamos en ese camino, el hombre pecador, hermanos, queda atrás y los pecados que haya cometido quedan borrados. Siempre y cuando, hermano, esos pecados sean confesados, sean abandonados y sean perdonados. Entonces nosotros tenemos que hacer nuestra parte, porque la promesa está por escrito. La palabra de Dios nos dice a través de la experiencia del salmista, cuando él vivió una vida de pecado, cómo él fue transformado por el Espíritu Santo. Aquí en el Salmo 51, el versículo número 7 y 8, la palabra de Dios nos dice: purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. O sea, el pecado, hermanos, trae una enfermedad espiritual, pero muchas veces esta enfermedad espiritual, hermanos, se transforma en una enfermedad emocional y en una enfermedad física. Es por eso que es importante, hermanos, estar a cuentas con Dios. El salmista dice: purifícame con hisopo. ¿Qué era el hisopo? El hisopo son unas ramas aromáticas que se usaban de diferentes maneras, en el servicio del santuario. Pero aquí nos hacen una figura, un símbolo de que ese hisopo, hermano, viene a ser un olor agradable. Y esa es la oración. La oración sincera, hermano, es un olor agradable que llega ante la presencia de Dios. Y dice que vamos a ser limpios, vamos a ser lavados y seremos más blancos que la nieve. Esa es la promesa, hermanos. Cómo nuestros pecados pueden ir siendo abandonados si es que nosotros así lo deseamos. Ahora bien, la transformación que Dios hace es completa, es en el alma, en el cuerpo y en el espíritu. Sin embargo, la Biblia nos enseña que el pueblo de Dios seremos purificados. Habla aquí de una purificación en la cual nosotros, por el hecho natural de que estamos en este mundo, estamos contaminados por el pecado. Posiblemente nosotros llevemos una vida recta, una vida piadosa, pero estamos expuestos al pecado. ¿Por qué? Porque el pecado se respira, hermanos. En todos lados hay pecado. Y eso es lo que la Biblia nos va a hablar acerca de cómo este pecado que hay en el ambiente nos hace pasar por momentos de dolor, de tribulación, y el Señor la permite. ¿Y por qué la permite? Para fortalecer nuestra fe, para probar nuestra confianza en Él. Aquí en el libro de San Juan, el capítulo 16 y el versículo 33, hablando nuestro Señor Jesucristo a los apóstoles, les dice de esta manera: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. O sea que la misma palabra de Dios, hermanos, nos dice cómo nuestro Señor Jesucristo está consolando a sus discípulos, porque en el contexto de este versículo el Señor le está hablando y lo está consolando. Le está diciendo que Él iba a sufrir la muerte, que iba a venir la crucifixión, que iba a venir su muerte, pero también que iba a venir su resurrección y su ascensión. Por eso es de que a ellos les da este tipo de instrucciones y les dice que lo mismo que Él había padecido, ellos iban a padecer. Pero si nos fijamos, hermanos, en esta promesa el Señor les dice, pero estas cosas os he hablado, de las que hemos mencionado, para que en mí tengáis paz. Ellos sabían que iban a pasar por una tribulación, pero le está diciendo que dentro de esa tribulación ellos iban a tener paz. Amén. Dice, pero confiad. O sea, dentro de la tribulación, hermanos, debemos de tener la paz de Dios. Y sobre todo debemos de tener la confianza. ¿Por qué? Porque nuestro Señor lo está diciendo. Porque si Él venció al pecado en su humanidad, usted y yo lo podemos vencer. Si Él enfrentó todo tipo de tribulación,
todo tipo de persecución, todo tipo de maldad, nosotros la vamos a pasar. Pero debemos de tener la confianza en Cristo y la paz en el corazón para poder afrontar todo tipo de situación, de necesidades, de aflicciones y de dolores. Entonces la palabra de Dios, hermano, nos previene y nos está diciendo que vamos a pasar por las aflicciones. Pero la enseñanza está, hermanos, en que nosotros debemos de estar preparados, confiando y con la paz en Cristo en nuestro corazón. Amén. Esa es la confianza que tenemos como hijos de Dios, hermano. Vamos a pasar por pruebas, vamos a pasar, hermanos, por aflicciones, porque el Señor lo menciona, hermanos. Porque no dijo el Señor que todo iba a ser fácil, que todo iba a ser felicidad. No, hermano. El Señor dijo, vas a tener aflicción. Pero dentro de esa aflicción va a haber paz y seguridad. ¿Por qué dice que vamos a tener paz? Porque Él va a estar en medio de esa aflicción. Porque Él nos va a ayudar, porque Él no va a dar más de lo que no podamos aportar. Y son necesarias, hermanos, las aflicciones. Son necesarias las pruebas para que cada día Dios pruebe la fe que hay en nosotros. Recordemos, hermano, que venimos de una naturaleza de pecado y que traemos, hermano, el pecado en nosotros. Por eso es necesario que cada prueba que demos es para que el Señor vaya purificando, vaya enderezando y vaya formando en nosotros su carácter. El carácter es lo único que vamos a presentar a Dios cuando estemos en su presencia. Si nuestro carácter no es moldeado, si en esa aflicción, hermanos, estamos muchas veces se queja, ¿por qué esto? ¿Por qué? No, hermano, en esa prueba pidamos a Dios, Señor, fortalece mi fe. Muéstrame, Señor, cuál es tu voluntad en lo que yo estoy pasando. Ayúdame, Señor, y si hay pecado, si ese pecado está trayendo esta consecuencia, Señor, por favor, examíname y ayúdame, Señor, a vencer ese pecado. Recordemos, hermanos, que en el hogar, en la familia, es a donde más nos conocen, es a donde más te señalan cómo hablas, cómo te comportas, y más, hermanos, si tienes un servicio en tu iglesia o un servicio en tu casa llevando la palabra de Dios, hermano, te están mirando tus hijos, te están mirando tu esposa o el esposo. Hermanos, por eso es importante buscar cada día la perfección en Dios a través de la tribulación. Ahí estamos pidiendo a Dios su sabiduría. Entonces hemos mencionado que la naturaleza del hombre, hermanos, es de que estamos en medio de un mundo pecaminoso, donde va a haber aflicción, dolor, donde va a haber penas. Pero, ¿qué significa la aflicción? La aflicción significa la tribulación. O sea, al hablar de aflicción estamos hablando de la tribulación, que traen penas, que traen adversidades, que traen dolor. Eso es lo que significa la aflicción. Por eso Cristo, en una sola palabra, les generaliza todo lo que ellos iban a pasar. Pero las aflicciones que nosotros pasamos, aunque en su mayoría de los casos Dios no las provoca, sí permite que pasemos por esas situaciones. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo, porque traemos la naturaleza del pecado. Y esto lo tenemos como mostrar con la Biblia. Aquí en el libro de Job, en el capítulo 5, el versículo 6 y 7, la Escritura dice, porque la aflicción no sale del polvo, ni la molestia brota de la tierra, pero como las chispas se levantan para volar por el aire, así el hombre nace para la aflicción. O sea, qué palabras, hermanos, tan precisas y tan claras. O sea, lo que estamos diciendo, que la aflicción y el pecado son en la naturaleza del hombre es porque está escrito. La tristeza y las dificultades, hermanos, no crecen en la tierra o no salen del polvo. Es como la maleza. La maleza, hermanos, muchas veces no trae frutos, sino que son semillas mal plantadas, hermanos, que muchas veces hasta estorban. Y más que estorban, hermanos, esas traen una finalidad para no hacer crecer la buena semilla. Por eso es de que en una forma figurativa, aquí en el libro de Job lo vemos. Dice, las tristezas y las dificultades no crecen en la tierra como maleza, hablando de una forma simbólica. La tierra tiene que estar preparada, y aquí la tierra se compara con el hombre, y la mala semilla plantada, la mala semilla es el pecado. Por eso hablábamos de la maleza que estorba.
sobre la tierra. La tierra es el hombre. Y la maleza que representa el pecado tiene que ser plantada en el hombre. Todos los hombres, hermanos, pecamos. Por lo tanto, es natural que experimentemos dificultades. Por eso Dios las permite. Por eso la Escritura está diciendo, pero como las chispas se levantan para volar por el aire, así el hombre nace para la aflicción. Todos los hombres, hermanos, pecamos. Dice, como las chispas vuelan por el aire. Y esta naturaleza pecadora del hombre se debió a su desobediencia. Entonces, hermanos, así como las chispas se levantan por el aire, el pecado está en el aire. ¿Por qué? Porque la Escritura dice, así el hombre nace para la aflicción. Entonces, nuestra condición natural, hermanos, es de que estamos en un mundo pecaminoso y por lo tanto estamos susceptibles a pasar pruebas y tribulaciones. Pero esto todavía tiene una raíz que nos tenemos que ir hasta el jardín del Edén, porque ahí está la raíz del problema en el Edén. Por eso Job lo manifestaba de esta manera. Aquí en Génesis capítulo 3, versículo número 17, la Escritura dice, y al hombre le dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. La Escritura dice, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer. Es decir, Adán antepuso la voz de Dios a la de su mujer. En ese momento preciso confió más en su mujer que en la voz de Dios. Luego viene la maldición, dice, maldita será la tierra. Dice, si nos fijamos, hermanos, Dios no maldijo al hombre, no maldijo ni a Adán ni a Eva. ¿Por qué? Porque les iba a dar la oportunidad de la reconciliación con Dios. Dice, con dolores comerás de ella. Es decir, con sufrimiento y cansancio. Dios no iba a dejar de proveerles por su pecado, pero sí tendrían que esforzarse para lograrlo. Entonces, nosotros vamos viendo, hermanos, por qué decimos que la naturaleza del hombre es pecar. Porque tiene la raíz y la raíz la hemos leído. Viene del jardín del Edén y Dios maldijo la tierra. Por eso Job decía que la naturaleza del pecaminosa del hombre es como el polvo de la tierra. ¿Por qué? Pues porque es natural. Y la Escritura nos sigue diciendo todos los días de tu vida. Es lo que el Señor le está diciendo al hombre. Con esta expresión, hermanos, se indica la seguridad de la muerte del hombre. O sea, aquí nos está hablando de una manera indirecta que el hombre iba a tener un tiempo de vida, pero también está hablando que él iba a sufrir la muerte. El plan de Dios, hermanos, nunca fue que el hombre muriera. El plan de Dios antes del pecado, tanto Adán como Eva y su descendencia, era para que tuvieran una vida eterna. Pero por la desobediencia y el pecado, entró la muerte al mundo. Pero esa promesa, hermanos, sigue viva. Porque sabemos que al dejar este cuerpo literal, nosotros tenemos la promesa, si somos obedientes y hemos aceptado el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, que tenemos la vida eterna. Esa vida eterna, hermanos, va a volver al principio de cuando Dios creó al hombre y la mujer para que tuviera esa vida eterna en un mundo sin pecado. Entonces vemos cómo la naturaleza, hermanos, misma del hombre es de pecar, lo hemos comprobado con la palabra de Dios. Por eso debemos de guardar una vida en santidad y si pecamos, hermanos, el paso inmediato que tenemos que hacer es reconocer la falta, es de arrepentirnos de ella, es de confesarnos, ponernos a cuenta de Dios, ponernos a cuenta con el que ofendimos o con el que nos ofendió y seguir ese camino de santificación. ¿Para qué? Para lograr la vida eterna. Esa es la promesa que Dios nos da y es la promesa que Dios va a cumplir cuando Él venga en su segundo advenimiento. Amén. Qué tristeza, hermanos, que por desobedecer esa fidelidad que se le debe de dar a Dios, viene el pecado, hermanos, y el pecado trae consecuencias. El Señor promete perdonar, pero muchas veces uno tiene, hermano, que pagar consecuencias.
Pidamos, hermano, que en este día, en tu hogar, en tu familia, tengamos el orden divino de Dios. Sepamos valorar tanto el trabajo que hace tu esposo como el trabajo que hace tu esposa, como el orden que se lleva en la casa, sea de unidad, sea de ejemplo. El Señor dejó, hermano, dejó tarea para el hombre y la mujer. La mujer, hermanos, es la maestra. Ahí es la primera iglesia, en ese hogar. Ahí es donde la madre instruye al niño. Eso lo dice el libro de Proverbios. Instruye al niño en mi camino y aun cuando fuere grande, no se apartará de mí. Instruir, hermanos, a nuestros jóvenes. Guiarlos, que el padre no se canse de dar un consejo a sus hijos. La madre, hermano, instruir, bendecir ese hogar. Ahí está el principio del matrimonio, el hogar, la familia. Y si hay ofensas, hermano, pedir perdón a Dios y pedir perdón a aquel que ofendes. Porque nunca oyes la palabra gracias, te amo, te perdono. Esas palabras deben de ser importantes en la familia, en el hogar. El ser agradecidos, hermanos, ese padre que trabaja hasta 2, 3 turnos y llega al hogar donde ni siquiera hay una atención, ni siquiera hay un plato de comida. Esa mujer que está como hormiguita trabajando en el hogar, viendo a los hijos y todavía sale afuera a trabajar y nunca se le da un agradecimiento. Esos hijos que indiferencia hay y que todo lo que piden se les da a manos llenas. Entra la indiferencia en el corazón. Pidamos a Dios sabiduría como padres y que esas palabras que se usen sean gracias, te amo y perdón. Usa siempre, hermano, palabras que edifiquen y palabras que reconcilien. La familia, hermanos, el hogar es bendecido por Dios cuando el Señor entra en ese culto familiar. Así es. Amén. Entonces, hermanos, hemos visto por la misma Escritura de que la naturaleza del hombre es pecaminosa. Y es por eso que se originan las aflicciones, las pruebas, las tribulaciones en nuestra propia vida. Hemos visto por la Biblia cómo desde el jardín del Edén, por la desobediencia del hombre, cargamos, Señor, hermanos, con esa condenación. Pero también Dios nos dio un plan para reconciliar al hombre con nuestro Dios. Más tarde el apóstol Pablo confirma lo que hemos leído en las Sagradas Escrituras y lo dice de esta manera aquí en el libro de Romanos, en el capítulo número 3, versículos 23 y 24. La Escritura dice, hablando el apóstol Pablo, dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entonces la misma palabra de Dios, hermanos, nos confirma de cuál es el plan de Dios para nuestra vida. Ahora bien, pero usted tal vez se siga preguntando, ¿pero por qué sufrimos las aflicciones? O sea, si yo he reformado mi vida, si yo he aceptado a Cristo en mi corazón, si trato de reformar mi carácter, si estoy superando mis defectos antiguos, ¿por qué aún así tengo que pasar por las aflicciones? Bueno, como lo hemos dicho, que es natural, que en la misma naturaleza existe el pecado y el dolor, hermanos. La misma Escritura nos los va a confirmar nuevamente. Aquí en el libro de Primera de Pedro, hablando del apóstol Pedro, en el capítulo 4 y el versículo 12, la Escritura dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido. O sea, el apóstol Pedro, hermano, le está hablando a la iglesia, a los convertidos, a los seguidores de Cristo. Y lo vuelvo a repetir, hermanos, porque nos está hablando a nosotros, a los que hemos creído, a los que hemos confesado a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido. Y al hablar de fuego, hermanos, está hablando de una prueba tremenda. Dice, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Entonces, mientras nosotros, hermanos, estemos en un mundo donde se esté librando un conflicto espiritual entre las fuerzas del bien y del mal,
el cristiano puede esperar una diversidad de pruebas y problemas que han sido tramados por el adversario. Y Dios los permite, hermanos. Mientras el adversario nos pone este tipo de situaciones para desmotivarnos, para alejarnos de nuestra fe, para alejarnos de Cristo, el Señor en estas mismas pruebas, hermanos, las permite para ver dónde estamos cimentados, si nuestra confianza realmente está en Dios o si nos dejamos llevar por la tribulación. Las pruebas, hermanos, y aflicciones son para probarnos, y eso lo dice la Escritura. Tenemos que ir aquí al libro de Jeremías, en el capítulo 20, y el versículo número 12, donde la Escritura lo dice. Dice, Señor Todopoderoso, Jeremías 20, 12, Señor Todopoderoso, que pruebas a los justos, que ves los pensamientos y el corazón, vea yo tu venganza de ellos, porque a ti he encomendado mi causa. Amén. O sea que el Señor nos está diciendo la misma palabra de Dios, que Él prueba el corazón de quién, de los justos, o sea, de los que hemos creído. Porque Él sabe nuestros pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. Pero cuando nosotros somos atribulados por cualquier tipo de situación, pedimos el auxilio de Dios, porque nosotros encomendamos nuestra causa a Dios. No confiamos en el hombre, no confiamos en las circunstancias. Estamos confiando en el Rey justo, que sobrepesa, hermanos, nuestra fe y nuestra confianza en Él y nos da un auxilio en nuestra tribulación. El Señor, hermanos, promete recompensar al justo, al salir victorioso de su prueba, de su aflicción y de su permanencia en mente y en corazón con Él. Y el salmista lo expresa aquí en el Salmo número 66, el versículo 10, 11 y 12, la Escritura lo dice. Hablando el salmista, inspirado por el Espíritu Santo, dice, porque tú nos probaste, y vuelve a enfatizar esta palabra de prueba, porque tú nos probaste, oh Dios, nos ensayaste como se afina la plata, es decir, nos refinaste como se afina la plata, nos metiste en la red, pusiste sobre nuestros lomos pesada carga, hiciste cabalgar sobre nuestras cabezas hombres, pasamos por el fuego y por el agua y nos sacaste a abundancia. Amén. O sea, recordemos, hermanos, que la palabra de Dios muchas veces nos habla de una manera figurada o simbólica. Es el propósito del Señor, hermanos, de que nosotros de las cosas que conocemos nos muestre cosas que no conocemos. Por eso luego nos habla en un lenguaje simbólico, que nosotros debemos de pedir la interpretación del Espíritu Santo para que podamos entender lo que está diciendo. Amén. La palabra de Dios dice, tú nos probaste, es lo que el salmista dice. Así como Dios probó la lealtad de su pueblo de Israel en diferentes circunstancias, también prueba la lealtad del convertido a Cristo. Dice que nos afina como la plata, es decir, que nos purifica o que nos ensayaste. Eso quiere decir purificar. ¿Y cómo se afina la plata? La plata es un proceso largo y sometido a un intenso fuego abrasador para irle quitando toda impureza. Y ese fuego, hermanos, son las pruebas que pasamos. Las pruebas que pasamos, hermanos, son para purificar y para limpiarnos nuestra vida espiritual, para quitarnos vicios, para quitarnos defectos de carácter, para quitarnos todo aquello que estorba nuestra relación con Dios. Dice, pusiste demasiada carga, o sea, demasiadas aflicciones. Dice, cabalgaron sobre nuestras cabezas. Es decir, es una forma figurada de que los conquistadores que cabalgaban sobre un pueblo que habían vencido pasaban sobre sus cuerpos. Eso es lo que la palabra de Dios quiere decir. Entonces, hermanos, cuando recibimos opresión e injusticia, se cumple lo que está aquí diciendo. ¿Pero por qué? Todo tenía una finalidad, para probarnos. Así empieza el versículo, porque tú nos probaste. ¿Y cómo termina?
Es lo importante que debemos de ver el principio y el fin. Las circunstancias es lo que está en medio, pero ¿cómo termina? Y nos sacaste abundancia, es decir, resistimos la prueba, fuimos aprobados con Dios, aunque nos dolió la aflicción, aunque nos dolió el dolor, hermanos, Dios salió victorioso en esa prueba y nos trajo abundancia. ¿Abundancia de qué? Abundancia de paz, y resolvió su problema. Entonces, la misma palabra de Dios, hermanos, nos va diciendo cómo nosotros debemos de ser probados. Mientras, y lo volvemos a repetir, mientras el adversario, dentro de esas aflicciones, dolores y pruebas, nos quiere destruir, nuestro Señor prueba nuestra fe, nos purifica como se afina la plata, así lo dice la Escritura, hermanos, y vamos a salir victoriosos sin abundancia. Amén. O sea, Dios nos promete una abundancia espiritual cuando habemos resistido la prueba. Aquí en 1 Corintios, en el capítulo 10, el versículo 13, el apóstol Pablo también nos da otra exhortación acerca de las tribulaciones y las pruebas. 1 Corintios, capítulo 10, versículo 13, la Escritura dice: no os ha venido ninguna tentación sino humana, pero Dios es fiel y no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir. Antes, junto con la tentación, os dará también la salida para que podáis soportar. Entonces la palabra de Dios, hermanos, ahora por boca del apóstol Pablo, nos está diciendo que las tentaciones, y cuando hablamos de la tentación, hermanos, hablamos que la tentación es el principio del pecado, porque para caer en pecado tuvo que haber una tentación. Por eso el apóstol dice que Dios no va a tentar a nadie, ni que las tentaciones vienen de parte de Dios. Y dice, y fiel es Dios para no dejar tentados más de lo que podáis resistir. O sea que el Señor conoce, hermanos, cuál es nuestra situación. Él conoce, hermanos, cuál es nuestro verdadero compromiso con Él. Él lo conoce a usted y me conoce a mí. Él no va a permitir una prueba mucho mayor que usted no pueda resistir. Entonces, las pruebas y tentaciones, hermanos, acechan al cristiano. O sea, es una realidad. Pero fiel es Dios, porque la Escritura así lo dice, pero fiel es Dios a sus promesas, que no nos va a dejar. Dios no va a permitir que el enemigo tiente a sus hijos más de lo que puedan resistir. Amén. Dios no desea que sus hijos sufran. Por eso la Escritura nos dice que Él no tienta. Ahora, el apóstol Santiago también lo dice. En Santiago capítulo 1 y el versículo 13, la Escritura dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado por Dios, porque Dios no tienta a nadie. Amén. Ni puede ser tentado por el mal. O sea que estas promesas, hermanos, así como nosotros hemos visto que la misma naturaleza del hombre es el pecado, también tenemos que mencionar que la tentación viene para que el hombre caiga en ese pecado. Por eso hemos estado leyendo lo que la Escritura dice. Dice, cuando uno es tentado, es decir, cuando uno es puesto a prueba, entendiendo que Dios permite la tribulación para que el hombre peque o se desanime, sino para que seamos refinados, sino para que seamos limpiados. Toda tentación, hermanos, proviene del adversario. Amén. Porque lo hemos leído, Dios no tienta a nadie, pero toda tentación para que caigamos en el pecado viene por parte del adversario. Entonces, es necesario, hermanos, que nosotros permanezcamos en nuestra fe. Aquí vamos a leer otro versículo, aquí mismo, en el libro de 1 Corintios. Ahora vamos a leer en el capítulo número 1 Corintios 10, ahora el versículo 14 y 15, lo que la Escritura nos sigue diciendo, hablando de lo que viene hablando Pablo de la tentación.
sino que, versículo 14, dice, sino que cada uno es también tentado cuando es atraído y seducido por sus propios malos deseos. O sea, que nosotros, hermanos, somos tentados cuando en nuestra mente hay malos deseos, porque así la palabra de Dios lo dice. Y luego el versículo 15 dice, y cuando su mal deseo ha concebido, produce el pecado, y el pecado, una vez cumplido, engendra la muerte. O sea que la misma palabra de Dios nos está diciendo eso. Cuando nosotros caemos en la tentación, esa tentación nos lleva a pecar. Pero el pecado, hermanos, no proviene de Dios, ni la tentación proviene de Dios, como lo vemos en el versículo 14, sino que cada uno es tentado cuando es atraído y seducido por sus propios malos deseos. Y cuando su mal deseo ha concebido, produce el pecado, y el pecado, una vez cumplido, engendra la muerte. O sea que aquí vemos la secuencia, hermanos, el inicio, que es la tentación, pero también vemos el final, que es la muerte espiritual. Entonces, el vivir una vida, hermanos, en orden con Dios, una vida buscando la santificación de Dios, cuando nosotros entendemos y comprendemos, hermanos, que estamos en una naturaleza pecaminosa, que vamos a ser probados y que vamos a ser tentados, ahí es donde el hombre interior debe de florecer poniendo a Cristo por delante. Amén. Entonces la misma palabra de Dios, hermanos, nos dice que el pecado viene a destruir, que el pecado viene a dividir. Amén. Ahora bien, Dios no es el autor de la muerte. Eso es lo que debemos de comprender. Nunca fue el plan de Dios hacer al hombre para que muriera. Desafortunadamente, por la desobediencia del hombre, entró el pecado y la muerte vino a este mundo. Por eso nosotros tenemos nuestros días contados. Y dentro de esta vida, hermanos, es donde nos debemos de preparar para afrontar esa situación, pero tenemos la bendita esperanza del retorno de nuestro Señor Jesucristo. Y la Escritura dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Es decir, los redimidos, los que nos hemos preparado, los que hemos aceptado a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Aunque dejemos este cuerpo físico, pasamos al descanso y cuando Cristo venga, Él nos va a vivificar nuevamente para una vida eterna, tal como fue el plan de Dios antes de que el pecado entrara en este mundo. Entonces, hermanos, Dios no es el autor de la muerte, Dios es el autor de la vida. Amén. Dios no es el autor del pecado que causa la muerte. La muerte es cualquier... la muerte tiene su origen en el pecado y el pecado produce en forma natural e inevitable la muerte. Por lo tanto, no todos los que mueren son pecadores, más bien en un tiempo lo fueron, pero al aceptar a Cristo han sido limpiados. Amén. Y esa es la esperanza que nosotros guardamos. Si estamos en un mundo natural que nos rodea la muerte, el dolor, la aflicción, la tentación, y nosotros hemos caído en eso, Cristo vino a reconciliarnos. Entonces, cuando nosotros dejamos este cuerpo, hermanos, nosotros morimos en la esperanza de la bendita resurrección, porque nos arrepentimos, confesamos y creímos en Cristo y nos pusimos a cuentas con los demás. Aquí en el libro de Romanos, en el capítulo 6, versículo 23, la Escritura dice, porque la paga del pecado es la muerte. Es decir, confirmando lo que venimos leyendo. Mas la dádiva de Dios es la vida eterna. Y esa es la vida de la que estábamos hablando, de la vida eterna con Cristo Jesús. Mas la paga del pecado es la muerte. El pecado, hermanos, paga lo que se ha sembrado, la muerte. Contrasta aquí con la vida eterna que Dios nos promete. Y esa es la exhortación, hermanos, que hagamos una reflexión acerca de lo que es vivir en un mundo pecaminoso, en un mundo de aflicción y dolor.
para que nosotros tengamos la plena convicción y valoremos el sacrificio que nuestro Señor hizo en la cruz del Calvario y que tenemos la esperanza de la vida eterna porque lo hemos leído. Y la esperanza de la vida eterna es que en esta tierra, así como pecamos, nos reconciliemos con Dios para que vivamos la eternidad junto con nuestro Señor cuando Él venga por segunda vez. Amén. Entonces es la exhortación, hermano. Amén. Estamos hablando, hermanos, de las tribulaciones, de la tentación. Ser fiel a Dios, hermanos, es ser fiel a tu esposa, ser fiel a tu compañero, es ser fiel a tus hijos. Hermanos, cuidemos el hogar, la familia. El enemigo viene a lastimar lo que es de Dios, la familia. Pidamos a Dios, hermano, que si estamos pasando por momentos de debilidad, de tentación, presenta, hermano, esa debilidad a Dios. Y cuando eso te viene, hermano, en ese momento clama al Señor las promesas para que puedas vencer toda debilidad y todo pecado. Pidamos a Dios que cada día la fidelidad en el hogar, en la familia, esté, hermano, sustentando esa casa. Familias desbaratadas y hogares destruidos. Vamos a hacer la oración, a pedir a Dios que confirme su palabra de amor y que esas tribulaciones que se pasan, el Señor, como Él promete, estará ahí con nosotros. Vamos a hacer la oración. Amado Padre, humildemente nos postramos ante tu presencia. Nos has hablado, Señor mío, a través de las pruebas de la tribulación. Te damos gracias, Señor, porque a través, Señor, de las tribulaciones forjarás nuestro carácter, forjarás nuestra vida espiritual y aumentarás nuestra fe. Te doy gracias, Padre, y te pido humildemente por las familias, por los matrimonios, los hogares, esas tribulaciones que se pasan en el hogar. Fortalece la fe de cada uno de nosotros y ayúdanos a vencer toda tentación y todo pecado. Estas promesas, Señor, se cumplen en ti y en ti son amén. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Agradecimiento, queridos hermanos, y que la paz de Dios esté en cada hogar, en cada familia. Bendiciones. Amén.